Paco. Y estás entrando a nuestro podcast Encontrados. Cada día, de lunes a viernes a esta misma hora, Tendremos un tema nuevo y súper interesante para ti. en el que no necesariamente estaremos de acuerdo. Pero hemos hecho un pacto de no agresión, En cada programa tendremos posiciones totalmente opuestas, que no necesariamente son nuestras. pero que plantearán el tema desde diferentes puntos de vista, Y ustedes juzgarán. a través de sus mensajes, Y quizás nos den otra opinión. que nos ayude a esclarecer cada tema. Y ahora, empecemos con nuestro podcast. ¡Encontrados! Hola, 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 bienvenidos. ¡Lunes! Empezamos nuestra cuarta semana. ¿Cuarta no? ¿Tercera? ¿Tercera? ¿Cómo va a ser la tercera? Si hemos tenido 5, 10, 15 y este es 16. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. ¡Cuarta semana! No lo puedo creer, no, hay un error, es tercera, no puede ser. No, hemos terminado la tercera semana. ¿En qué el día momento se viernes. pasó? Yo no me he dado cuenta. Es lunes, San Lunes. Todos los días son santos para ti, ¿no? Por supuesto, No, qué hay que flojera, es lunes. santificar el día. Pero es día de flojera. No, qué día de flojera. Flojera tienen los esclavos, porque ese es el tema que tenemos hoy. La esclavitud en el siglo XXI. ¿Qué opinas de la esclavitud, Carol? Tú, que a veces dicen, ¡ay, soy una esclava del trabajo! Bueno, sí, ¿no? Aquí me esclaviza. ¡Ay, qué horror! ¡Qué Hipócrates! Me autoesclavizo, está bien, me autoesclavizo, hay que reconocerlo. Eso es otra cosa muy diferente. Pero lo único que importa es que a ti no te toca decidir, a mí no me toca decidir. Le toca decidir al sorteo, así que saquemos el papelito. de una Vamos a sacar el papel para ver qué nos toca. ¡Ay, ay, 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 ay! vez. Pues a mí me toca decir que sí existe la esclavitud. Bueno, vamos a ver qué términos te habrán puesto en esas notas, porque a mí me toca decir que no hay esclavitud en el siglo XXI. Es verdad que pudo haber antes, pero ya no hay. No. Así que la próxima vez que me digas que eres esclava del trabajo, te diré, no eres esclava, eres masoquista. ¡Ja! Y empecemos. Empezamos, pues empieza, pues a ver, Adelante, empieza. dime por qué hay esclavos en el siglo XXI. Bueno, no, definitivamente, si nos ponemos serios, sí. Por supuesto que existe la esclavitud en el siglo XXI. Ser esclavo no es usar grilletes en los pies o cadenas en las manos. Significa que no eres libre, dueño de tu voluntad o de tu cuerpo. Así que aún hoy hay hombres, mujeres y niños que son traficados, vendidos, obligados a trabajar, lo vemos día a día en las calles, ¿no? ¿Para qué? Para la conveniencia de cualquiera, de otras personas. Mira, esclavitud significa la negación de los derechos elementales de todo ser humano. Por ejemplo, el derecho a la libertad. Y aunque la imagen de la esclavitud ha cambiado, no podemos decir que no existe aún hoy. Porque en pleno siglo XXI, millones de personas viven en indignas condiciones de esclavitud. Y muchos de ellos son niños o niñas. Eso es lo peor de todo. Aclaremos un poco los términos, ¿no? Es bien fácil decir, existe la esclavitud. Sin embargo, Pero existe, pues. ¿acaso no existen personas que se sienten cómodas viviendo dentro de un sistema que puede parecer que los esclaviza de alguna forma, pero no es así? Ah, ¿no? Y tú sí comes picaosita. Ay, Ya Paco, que por ese favor. sistema es parte de su elección, claro. Claro, si una persona trabaja 48 horas al día es porque le da la gana muchas veces o porque simple y sencillamente quiere tener más. El término esclavo es muy fuerte, Pero ahí está pero su en nivel. verdad existen varios sistemas que pueden aparentar ser una vida de esclavitud, o hay personas que aparentan ser esclavos. Hay gente que dice como tú, yo soy esclava del trabajo. Yo lo digo de broma. Hay gente que estamos dice, bromeando, soy Paco. esclava del matrimonio. Entonces, por ejemplo, el matrimonio podría ser No un te sistema de cases, esclavitud. pues. ¿Qué hablas? El sacerdocio. Un cura es esclavo del sacerdocio porque no puede ni siquiera mirar a una mujer. Por supuesto que no, porque está teniendo Un el derecho a alto decidir. cargo que está lleno de responsabilidad. Un tipo que no tiene tiempo ni para sentarse en el baño. Tiene la opción de renunciar. El oficio de médico, un médico que hoy en día con la COVID está metido dentro de un hospital. Bueno, el es su trabajo de un responsabilidad. policía, un bombero, un estudiante, el trabajo en general es esclavista en muchos casos. Ay, ¿Acaso Paco, no podría por ser favor. considerado como una forma de esclavismo? El trabajo nace con la persona.
Por Hay supuesto cosas que que no. son elección de cada uno, No, de ninguna manera. Estás mezclando papas con camotes, como dirían por aquí. Ay. No, pues, porque tú tienes la opción de decidir si eres médico, si dejas de ser, si Sí, eres pero bombero, muchas dejas veces de tú ser. estudias medicina pensando en Doctor House, pensando en... Pero siempre tienes la opción, la libertad para elegir si sigues en el mismo rubro o te cambias, o estudias algo más, o después lo de que estudiar sea. 10 años medicina, Yo lo he ¿tú hecho. quieres que se... ¿Has estudiado para doctora? No para doctora, pero yo tengo 2 carreras y yo decidí hacer lo que me gustaba después de 10 Ya. años de trabajar ¿Quién te manda a tener en 2 otro carreras? Yo fui caminando, Nadie, yo es fui mi caminando decisión. a encontrar lo que me gustaba. Si serás pelotudo, nene. Bueno, pues cada quien a su ritmo, pero no tiene nada que ver, no fastidies. Mira, la organización anti-slavery, creo que es, define como esclavo moderno a quien se le obliga a trabajar mediante amenazas psicológicas o físicas. Pues. A quien pasa a ser propiedad de un empleador o al que generalmente recibe maltrato físico o mental. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Es decir, al que se le deshumaniza y se lo trata como si fuera una mercancía, o lo compran y lo venden tal como si se tratara de una propiedad. Al que se limita físicamente, al que le imponen limitaciones a su libertad de libre movimiento o de tránsito. Queda arrestado. Esa es la definición. O sea, un soldado está esclavizado. Claro, pues, en el ejército, ¿qué hacen? En el ejército tú no puedes opinar, no puedes decir nada hasta que no eres de alguna manera teniente, un mayor, un general. Siempre tienes la opción de Vas renunciar. a ser propiedad de uno u otro batallón, recibes maltrato físico, te hacen hacer ejercicios desde las 5 o 6 de la mañana, Allá te los que deciden deshumanizan para que aceptarlo. seas más fuerte, te tratan como si fueran mercancía de un país, es que precisamente te llevan al límite físico y te imponen limitaciones a la libertad de libre movimiento, porque tú no puedes salir cuando te dé la gana y libre tránsito tampoco. Pero tú y entonces aceptas eres ingresar esclavo. a eso. No eres esclavo, es una carrera, es una profesión y hay profesiones que tienen diferentes condiciones. Tú lo has dicho, hay profesiones que tienen diferentes condiciones y tú decides si formas parte de esa profesión o no. Y estando ahí siempre tienes la opción de retirarte o no. Mi comandante, para reportar la novedad de que no hay novedad en el pelotón. Mira, el 16 de abril del 2021 se conmemoró el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Uy, ya nos fuimos con los niños. Ya. Pero obvio, es que son los que más sufren esto. Y nos recuerda que más de 9 millones de niños, niñas y jóvenes son sometidos a alguna forma de esclavitud. 5.7 millones que son obligados a trabajar, lo vemos en las esquinas de los semáforos todos los días. Casi 2 millones que son explotados sexualmente. 1 millón que son víctimas de trata y unos 300.000 obligados a ser niños soldados, de acuerdo con cifras de la OIT y UNICEF. Aproximadamente 9 millones de niños en el mundo, cuando existen 180 millones de niños en el mundo. Lo que quiere decir que 9 millones es igual al 5% de los niños en el mundo. Son 9 millones, no importa si es el O 5 sea, o el 1. no digo que ese 5% esté bien, ¿no? Pero son casos muy aislados. Sin ¿Cómo vas a embargo, decir que son hay aislados? otros muchos datos más alarmantes que el de la esclavitud que tú tienes, como el hecho de que cerca de 360 millones, 360, no 9 millones, 360 millones de niños viven en extrema pobreza. Entonces están esclavizados a ser pobres. Casi 1/3 de esos niños mueren por enfermedades y cerca de 1,2 millones de niños han muerto por el COVID-19 en 6 meses. Son cosas que no deberían suceder, pero no tienen nada que ver con la Hablamos de esclavitud. cifras que son alarmantes, ¿sí? Por supuesto que sí, pero pero... hay prioridades que atender. Pero no estás escuchando nada, boludo. O sea, no podemos estar en todas partes. Por lo Venden tanto, a las criaturas, ¿cómo puedes es decir? necesario ver lo más Ay, Dios urgente. mío. ¿Qué es No más lo puedo urgente? creer, no lo puedo 360 millones de niños que mueren de hambre. Fíjate las cifras, 2 millones de No niños que han estamos muerto en hablando de 6 qué cosa es más meses. urgente o menos urgente. Ambas cosas son Luego urgentes. pues, se puede ir atendiendo el resto. Por aberrante que pueda parecer esta opinión, pero muchos de los casos que presentas suceden en países cuya jurisdicción es legal Sucede para ellos. aquí. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? No.
estoy hablando de países donde la jurisdicción es legal para ellos. Por ejemplo, en Arabia las mujeres no deben, no pueden opinar, tienen que ir tapadas. Acá no. También podríamos criticar el hecho de que allá no tengan ni voz ni voto. Y a los niños los casan antes de nacer, incluso cuando ya saben qué cosa va a ser, los comprometen en matrimonio. Cuando nazca tu hijo, quiero que lo cases con mi hija que todavía no ha nacido. Resulta imposible intervenir en dichos gobiernos. Además, no es posible atender todos los problemas del mundo al mismo tiempo. Es imposible. No, pero el tema de hoy es si existe o no existe la esclavitud. Y por supuesto que existe la esclavitud. Bueno, te estás yendo por las ramas. no, existe. es Y que- es un problema muy grande que se da día a día. Ya ve, compadre, deja de hacerte loco, pe. Estás reconociendo que existe la esclavitud en el siglo XXI. Reconozco que hay que corregir algunas cosas y arreglar. Y hay muchas cosas que no están bien. Pero hay crisis peores que resolver en la actualidad en muchas partes. Mira, estás reconociendo que a pesar de los avances de las sociedades o de la Declaración de los Derechos Humanos, seguimos siendo unos salvajes inhumanos. Lo que reconozco es que hemos sido poco humanitarios. Somos poco humanitarios desde el hecho de que pisamos las plantas, matamos las flores. Yo te regalo aquí un ramo de flores que alguien las cortó. Pero sin embargo las plantas sienten y nadie dice nada al respecto. Agarramos un animal, lo regalamos, luego lo vendemos, luego lo dejamos tirado y es exactamente lo mismo. La gente va a los mercados, consume carne y es exactamente lo mismo. Entonces somos inhumanos, hacemos daño unos a otros seres. ¿Por qué piensas tú que el ser humano no se va a hacer daño a sí mismo? Yo tengo fe que todo cambiará. No, Durante la historia ha sucedido siempre. estoy de acuerdo con las cosas que estás diciendo. Ah. Perfecto, pero no tiene nada que ver. Estás diciendo también que podemos darle la espalda a 9 millones de niños y cerca de 12 millones de adultos y cerrar los ojos a la realidad de la esclavitud. No, pues, ¿qué nadie te pasa? cierra los ojos, nadie le da la espalda a nadie. Pero se necesita tiempo para corregir errores que han sido planteados desde hace 4 o 5 milenios de historia. Estamos hablando de 4 o 5 milenios, no de 4 siglos. Esto viene desde que el mundo es mundo y desde que nació la historia en el planeta. A Hoy ver, en día Paco. se está tratando de corregir mucho Paco, de existen ello. miles de niñas cuya virginidad es subastada. ¿Me escuchaste? Subastada en línea. Niños que trabajan en las profundidades de una mina, en campos agrícolas o en los salones de alguna fábrica manufacturera. Y más recientemente hay un nuevo rostro de esclavitud infantil con niños y niñas forzados a la mendicidad, que tienen la obligación de dar una cuota diaria a sus explotadores. Y eso es lo que más se ve aquí en nuestro país, lamentablemente. Pero existen otras cosas que también podrían considerarse como formas de esclavitud por muchos. Y no son elección de cada uno. Por ejemplo, una tarjeta de crédito. Tú tienes una tarjeta de crédito que te esclaviza porque te obligan a gastar un monto mínimo, a pagarlo en cuotas altas. Eso es una forma de esclavitud y la eliges tú. La inscripción y Ahí la está la mensualidad de diferencia, un pues, colegio, la eliges tú. la elección o mensualidad de un colegio o una universidad privados, que te cobran una barbaridad. Incluso te cobran hasta parte de las vacaciones o las vacaciones completas de los estudiantes. Medicina de un laboratorio que no tenga genérico en el mercado para curar una crisis como por ejemplo la que actualmente atravesamos. Entonces esa medicina comercial es hasta cierto punto algo que te esclaviza. Si hoy en día no te pones la vacuna, no puedes viajar, no puedes entrar a algunos países, la vacuna te esclaviza. ¿Y tú cómo sabes que la vacuna bendita esa que están poniendo es algo que realmente a la larga te va a hacer bien? Ese tema ya lo pasamos. Por eso ya te lo pasamos, ahora ya están estuvo en hablando discusión. incluso de la posibilidad de que haya una vacuna anual. La vacuna es protección. Hay muchas cosas que arreglar. Por ejemplo, lo que has dicho, padres que entregan a sus hijos para que les den mejor futuro. Ellos saben que no va a ser así, sin embargo igual los entregan y siguen trayendo hijos al mundo para que sean desdichados. ¿Por qué no se hacen una vasectomía a los padres? ¿Por qué las madres no ven la forma de prevenirlo con programas de control de natalidad, etcétera? Pero desgraciadamente se traen hijos al mundo. Una familia que no tiene recursos trae hijos al mundo como si fueran conejos. ¿Y qué? Para que se los mantengan otros. Oh my god. Mira, hay historias como la del niño pakistaní que a los 4 años fue entregado por su padre a un fabricante de alfombras para saldar una deuda adquirida y pagar la boda de otro de sus hijos. Imagínate. Vivimos desde hace siglos en un sistema al que le falta valores, falta respeto, falta dignidad y humanidad del ser humano. Por eso, mejor
es buscar formas de solución que seguir ahondando en un problema que ya pasó. Porque hoy voy a vencer el pasado. El niño pakistaní vivió 12 años de vida, 8 de los cuales trabajó extenuantes jornadas y su vida terminó de un balazo. ¿Puedes creerlo? Terminó de un balazo cuando decidió alzar su voz consciente del maltrato y de la explotación en la que vivía. O sea, es terrible. Estoy de acuerdo en que hay que abolir muchas cosas. Las cadenas, los maltratos, los abusos, las obligaciones, actos reñidos con la moralidad, con las buenas costumbres. Hay niños que son prostituidos y niñas que también lo hacen. La contaminación, el armamentismo, la tala de árboles, la política corrupta, como la hay en un montón de países que incluso eligen y se reeligen a ellos mismos. La guerra, el maltrato animal, la invasión de terrenos, robo de terrenos, el tráfico de drogas. Hay mil cosas que arreglar. Estoy de acuerdo, pero yo creo que nuestra indiferencia no debe ser el nuevo grillete o cadena, ni la inacción colectiva el nuevo látigo de quienes son esclavos en el siglo XXI. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la esclavitud y la violencia que aún persiste, y eso hay que reconocerlo. Pero ojo, el sol no se hizo en un día. Tampoco se pueden corregir los errores del pasado tan rápido. Estamos corrigiendo algunas cosas. Sin embargo, en eso sí te doy la razón. Esperamos que de alguna manera... No. Te doy la razón en el sentido de que hay cosas que corregir. Y esperamos que este programa sirva o haya servido para decir algo. Y ese algo sirva para terminar con un montón de lacras que azotan a la humanidad. De acuerdo. Gané y hasta aquí llegamos hoy. Yo sé que me aplaudes porque, claro... No te aplaudo por ser tú, te aplaudo porque estás de acuerdo conmigo y he ganado. No, estoy ¡He de ganado, acuerdo señores! en que hay que corregir muchas cosas en las sociedades y en el mundo. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Y creo que tanto Paco como yo condenamos el maltrato y el abuso que se ha expuesto en el programa el día de hoy. Sin embargo, tal como lo dijimos al inicio, son posturas encontradas sobre un tema al azar determinado, en los que cada uno tiene que asumir un rol, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con ello. Pero debemos reconocer que los problemas que planteamos existen y las posiciones que adoptamos también son reales. Por ello, también es que tocamos estos temas, a veces de manera jocosa, pero son realidades que muchos enfrentan y lo hacemos como un homenaje a todos aquellos que puedan estar sufriendo de maltrato, de humillación, de hambre, y para que aquellos que no lo sufren sean un poquito más humanos, tengan un poco más de corazón y sirvan para hacer la diferencia. Bueno, y esperamos sus comentarios, preguntas, dudas, consejos, críticas y los insultos esta vez para aquellos que sigan abusando de otros. Gracias. De nada, solo porque me has dado la razón. Y todo eso en la sección de comentarios de nuestro podcast. En nuestra página web www.laxproductora.com. De la misma manera queremos invitarlos a ver nuestra cartelera, a seguir otras programaciones que estamos realizando en la X Productora. Y mañana regresamos a la misma hora con otro tema controvertido. Ahí vamos a ver, también va a ser una bronca. ¿Algunos presos tienen tanto o más derechos que las personas libres? Oye, tú estás loco, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Dios, no quiero saber. Los esperamos mañana en ¡Encontrado! Se terminó. Ahora sigue siendo esclava de ti mismo. Yo juego con eso, pero realmente el problema de la esclavitud existe. El problema no es la esclavitud. El problema es precisamente el desinterés de muchas personas en que las cosas se hagan mejor, en que cambien, en que el ser humano sea mejor. Paco, para variar, no apagaste.